Te doy la bienvenida, Escorpio, a tu lectura de runas para este comienzo de año, para este 2025. Vamos a ver qué runas se presentan en este mes, qué mensajes tenés que escuchar, qué tienen las runas para decirte en este comienzo de año. Estas tres quiero ver. Ok, las tres juntas. A ver. Bueno, a ver, Escorpio, primero entremos en lo que es el área económica, vamos a ver el área de la abundancia y acá aparece la runa Kenach. Esta runa es extraordinaria porque habla especialmente de los tiempos de expansión económica, pero es una expansión que proviene desde el propio fuego. Esta runa marca en especial de que es tu propia chispa la que te va a permitir crecer y expandirte económicamente. ¿A qué nos referimos con esto? De que solo uno en este tiempo va a ser capaz de ver las nuevas oportunidades, especialmente si hablamos de proyectos, porque acá aparece también acompañando la runa Ansus, que es la runa que tiene que ver en especial con los tratos, con los nuevos ofrecimientos, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero junto con Kenach nos está diciendo de que observes bien tu entorno. Si bien uno diría de que, bueno, por ahí el cambio de año, ¿qué puede cambiar de una semana a la otra? Pues bien, esta lectura dice que todo puede cambiar, ¿no? Que esa frase que dice año nuevo, vida nueva, nunca mejor dicho, porque puntualmente está hablando de que vas a notar en el comienzo de año un cambio energético en el entorno y vas a notar nuevas oportunidades. El entorno empieza a cambiar y se van a ver oportunidades que es tu propia chispa, tu propia conciencia las que la pueden. No esperes que otros las vean. Confía en tu propia visión y en tus propias ideas. Si había algún proyecto que vos querías poner en marcha, este es el momento, dice Ansus. Puntualmente Ansus te recomienda en particular de buscar alianzas, ¿no? A veces de alguna manera tenemos un proyecto muy positivo, pero vemos ciertas complicaciones para ponerlo en marcha. Pues bien, esta runa dice de que entre tus vínculos, entre tus amistades está esa alianza. Entonces es puntualmente un buen tiempo para comunicarte, expresar tus intenciones, que seguramente en el área del entorno vas a encontrar un gran aliado. De hecho, en cuanto a ofrecimientos, también es un mes muy positivo en ese sentido. Aparece puntualmente la runa Ingwas, que es una runa de manifestación, marcando de que va a ser un tiempo donde pueden venir ofrecimientos económicos muy favorables. Observemos de que tanto como el trabajo, por así decirlo, de forma independiente, como en relación de dependencia, hay toda una apertura de camino favorable. Ahora bien, en lo que es el área de estudio, de perfeccionamiento, acá te aparece la runa Isa para marcar de que no es un buen momento enero para esto, ¿no? Puntualmente aparece para marcar de que, digamos, si habían cursos, capacitaciones que querías tomar, que las dejes un poco más para adelante. De hecho, teniendo esta dupla de runas en particular que es tan potente, tanto en proyectos como en alianza, hablamos de que es un tiempo de materializar. De hecho, muchas veces uno dice, enero todavía el año no empieza, ¿no? Que recién empieza en febrero, ¿no? Que todavía no se ponen en marcha las cosas, hay muchas cosas que arrancan más tarde el año, pero esta dupla dice de que los sueños arrancan ahora. Es tiempo de manifestar y de entrar en esa energía de confiar de que desde mi propia chispa manifiesto, desde mi propia idea manifiesto. Si lo veo, lo creo. Sería, digamos, el mantra que hay que tener en este comienzo de año, pero es para crear más que para estudiar. Ahora bien, hablemos de los patrones, ¿no?, que recorre nuestra mente a la hora, como quien diría, de gestar, de crear, de poner en marcha. Si observas el año anterior, puede que reconozcas que
de alguna manera siempre nos enfrentamos a esto, a patrones de pensamientos que nos llevan a actuar de formas similares, ¿no? Y que de alguna manera hacen de que no avancemos o que tengamos esa sensación de que no crecemos. Y puntualmente acá aparece la runa Raido, marcando que para romper esos patrones hay que ir a la comprobación. Raido es una runa de impulso y de avance que te dice de que bien. Por eso decía la frase, lo veo, lo creo, lo siento, lo manifiesto. Voy hacia adelante, no me detengo, no espero, es un tiempo para avanzar. Tengo dudas, vienen las dudas mentales, vienen esas ciertas incertidumbres o inseguridades, pues bien, voy a poner en marcha y voy a comprobar. Si la mente me dice de que en determinado paso seguro que hay un problema, primero demos los pasos y lleguemos al momento del problema y no lo pensemos hasta que no esté enfrente. Esto, si bien por ahí a veces para algunos puede llegar a ser difícil, ¿no? Porque uno siempre busca ser previsor, pero esta runa dice de que cuando vayas a la comprobación probablemente te des cuenta de que el problema que podía darse no es tan grande y que lo más probable es que la solución estaba más cerca. Por eso habla de permitirte avanzar, porque a veces el pensamiento negativo de lo que pueda pasar hace que ni siquiera dé los pasos para llegar hasta ese punto donde está el desafío. Entonces primero lleguemos al punto donde está el desafío y después comprobemos si verdaderamente es así. Porque es puntualmente un comienzo de año para manifestar. Aparece la runa Bercano para marcar de que el consejo es manifestar lo nuevo, dedicarse a lo nuevo. Energéticamente es una runa que representa los tiempos de renovación, de nacimiento. Hagamos que este 2025 sea un verdadero nacimiento, entonces optemos por lo nuevo, los nuevos pensamientos, no repito patrones de pensamientos. Si pensar de determinada manera me llevó a un lugar en el que estoy por ahí hoy y no es del todo el que quería, pues bien, para llegar a nuevos lugares tengo que pensar diferente. No pueden los mismos pensamientos de siempre llevarme al lugar diferente, me van a llevar al mismo lugar de siempre. Entonces, cuidado con eso y confiemos, porque si aparece Bercano habla de que tenemos todo el potencial para ese cambio. Tanto Bercano como Kenas son runas extraordinarias, incluso junto con Inguas van a decir que son las runas de la manifestación de la primavera, así que viene con esa fuerza de florecimiento. Confía no solamente en el cambio energético, sino también en tu talento para lograrlo, ¿no? Y en el área, entrando ya en el área del sentir, en el área del amor, también hay runas muy positivas. Por acá aparece Feju, que es una runa de abundancia. A ver, aparece especialmente en el área del amor para marcar un tiempo de valorización, ¿no? El periodo en el que se entra es en el de valorar tu propio corazón, valorar tus sentimientos, ponerle, por así decirlo, un peso a aquello que sentís y a aquello que querés, ponerse por delante. No puedo, digamos, no puedo pretender que otro me ame si yo no me amo a mí mismo, y no puedo amar realmente a otro si yo no reconozco el valor del amor y el valor de aquello que tengo para dar y también el valor de lo que recibo. Esos van a ser los balances que van a estar en este comienzo de año en enero. Son necesarios de hacer no por una cuestión negativa, sino por una cuestión expansiva en el área del amor, porque de hecho, si estás en una relación de pareja, esta runa marca un tiempo de disfrute muy positivo, donde se van a poder querer dar, por así decirlo, nuevos pasos. De hecho, acompaña como consejo en el área del amor Otala, que es una runa de bases, de sentar bases como pareja, pero no puedo entrar a sentar bases como relación si no tengo en claro, ¿no?, cuál es mi valor y el valor de lo que quiero, emocionalmente hablando, ¿no? Es un tiempo de empoderamiento emocional muy fuerte. De hecho, probablemente si estás haciendo este trabajo emocional y no estás en una relación de pareja, es muy probable de que se abran energéticamente las oportunidades para una posible relación duradera, muy positiva. De hecho, hay una gran expansión también, van a marcar estas dos runas en el área de los vínculos, de las nuevas amistades positivas, emocionalmente y activamente hablando, en el área emocional como en el área concreta. Por eso
habla de un comienzo de año esta lectura súper positivo. Así que confianza, espero de que tengas un extraordinario año, un extraordinario 2025. No te vayas sin suscribirte, darle a la campanita para no perderte ninguno de estos videos y nos vemos en una próxima entrega. Que tengas un excelente comienzo de año.